A partir de este momento, iniciamos la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Arón Zamorano González, del CEAP, Centro de Estudios Avanzados, y de NLN, Nuevo Liderazgo Nacional con Arón Zamorano, AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes por cualquiera de los participantes de estas sesiones en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta a esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Bien, vamos a revisar el tema acerca de lo que es la literatura. Esta parte se estudia en tres momentos. Lo que son los géneros literarios, las figuras literarias o también conocidas como figuras retóricas y los movimientos literarios. Bien, la literatura pues es una manifestación artística que usa lo que es la palabra, por tanto pues bien va a ser el lenguaje, de manera oral y de manera escrita. Bien, el término como tal de literatura, pues no fue o no era como tal acordado, sino bien hasta el siglo XIX, cuando ya el término, pues como tal, fue considerado de literatura y que era lo que englobaba ahí. En el siglo XVII, pues bien, cualquier obra escrita era conocida bajo el nombre de poesía o elocuencia. No había como tal algún concepto que dijera, bueno, esto es literatura o bien la poesía pertenece a la literatura. No existía esta cuestión. La literatura, pues bien, es propia de la cultura del ser humano, al igual que la arquitectura, al igual que la pintura. Características propias de cada época y cada lugar. Es la manera en la cual, pues bien, normalmente en todo, en cualquier ámbito, pues vamos encontrando lo que van a ser los movimientos, todo aquello que bien poseen semejanzas, pues se le va determinando en cuanto a la época. Es una expresión artística antigua, deriva de la creatividad y originalidad de cada autor. Pues bien, aquí cada autor tiene la libertad pues en cierta parte de escribir lo que piensa, lo que se imagina. Eh, Puede ser real o bien puede ser ficticia. Eh, Tratándose, por ejemplo, de una novela, pero que en cierta parte pues sea real, o bien una novela también ficticia. La función que va a utilizar la literatura es la función poética del lenguaje. Recurre a la parte de las descripciones y usan figuras literarias. En esta parte de las descripciones, pues bien, en cuanto a describir a los personajes, en cuanto a describir al tiempo, al lugar, bien, va a recurrir de manera abundante a las descripciones. Y corrientes literarias se diferencian a partir de características que comparten. Bien, estos van a estar determinados en cuanto al tiempo, más que en cuanto al espacio. Vamos a revisar más adelante cómo es que se dividen estas corrientes. Vamos a comenzar con lo que van a ser los géneros literarios. Pues bien, de acuerdo a la función de su contenido es como se van a clasificar en lírica, en épica y en dramática. Vamos a comenzar con la lírica y subgéneros de esta. Características generales de la lírica es que va a estar escrita o bien va a estar expresada en versos cortos. De manera subjetiva, pues bien, porque queda al criterio o queda a las expresiones del autor. No es algo objetivo o que bien que nos transmita hechos concretos, hechos reales.
va a expresar bien ahí sus emociones o sentimientos. Derivado de esto, pues es como se va a considerar como subjetiva. Predomina el uso de la primera persona del singular, prácticamente del yo. ¿Qué es lo que piensa? Al estar expresando sus emociones, pues bien, es meramente en cuanto al autor. La lírica, a su vez, está compuesta de subgéneros. Bien, aquí vamos a tener como subgéneros la canción. La canción prácticamente habla de temas amorosos, acerca de la naturaleza, belleza. Un poema admirativo. ¿Qué admiramos? Admiramos, pues bien, esta parte del amor, de la naturaleza, de la belleza. Destacamos meramente lo que van a ser rasgos positivos. La oda, pues bien, es un poema cuya finalidad es la exaltación. Aquí va a hablar acerca de temas serios, aquí prácticamente dejaría atrás lo que van a ser los temas amorosos. Utiliza un tono elevado y un tono pasional. La elegía es la expresión de dolor, desgracias colectivas, un poema mediático melancólico. Bien, en esta parte el autor trataba de escribir acerca de lo que sucedía en ese momento, o bien de lo que le sucedía a la mayoría. Pues era como pues lo que observaba, prácticamente era lo que pues iban a escribir, para que pues también los demás se sintieran identificados con esa escritura. El himno es una canción que adopta un tono más exaltado. En este caso, veíamos aquí la canción de temas amorosos, de la belleza. Esta situación de que adapta un tono más exaltado, pues bien, podríamos hacer referencia como tal en este momento a lo que van a ser eh, los himnos de cada nación. En el ámbito religioso, pues bien, ahí tenemos prácticamente cómo es que se comenzó con esta situación de los himnos. Y no es meramente de manera admirativa, sino bien meramente en cuanto a hechos meramente históricos. Posteriormente tenemos a lo que es la sátira, un poema como una crítica burlesca sobre temas censurables. Bien, aquí vamos a tener esta cuestión de los temas censurables, pero pues para no como tal hablar sobre ellos, pues vamos a tratar de, a través de una burla, pues hablar sobre ellos. La letrilla, un poema estrófico con estribillo. Esta parte hace referencia meramente a la forma en la que debe de ser colocados, que bien tienen que tener eh, una rima al inicio de cada verso. El epigrama es una sátira, pero de menor extensión. El madrigal es un poema amoroso, un piropo hecho verso. Esta situación del madrigal, bueno, podríamos decir, se trata de un poema, pero también aquí, al igual que el epigrama, es prácticamente muy, muy corto. En este caso, pues estaríamos hablando únicamente de uno o dos versos y no más. Posteriormente, bueno, eso es lo que comprende la lírica y a sus subgéneros. Posteriormente tenemos a lo que es la épica, o mejor conocida como la narrativa. Bien, aquí se van a utilizar versos largos, o mejor van a estar escritos en prosa, ¿no? Todo nuestro renglón de principio a fin hasta dependiendo pues bien el tamaño que se tenga para escribir. En este caso pues, estaríamos hablando a lo mejor que se escriba en media cuartilla, pues bien va a utilizar todo el renglón hasta donde le permita continuar. A comparación del verso, que pues prácticamente nada más va a utilizar un pedacito de toda la línea que tenga disponible para escribir. El autor hace uso de la figura del narrador y esa es la parte más importante de la épica, nuestro narrador. Puede ser real o puede ser ficticia. Va a abundar las descripciones.
Al ser más extensa, bien, va a tener que el autor describir distintos lugares, va a tener que describir a distintos personajes, eh, distintos momentos, no todo se puede desarrollar eh, en en un único lugar. Relata acciones y acontecimientos en tiempo y en espacio, y vamos a encontrar también el diálogo entre personajes. En la épica decíamos que la parte más importante es esta cuestión de nuestro narrador. Bien, vamos a tener a distintos tipos de narradores. Vamos a tener al narrador omnisciente. Lo sabe todo y conoce todo, por tanto va a describir la escena desde el exterior. En esta parte, nuestro narrador puede llegar a juzgar a los personajes en el hecho de que sí los conoce sus sentimientos, conoce sus emociones. Entonces, desde derivado de esto, de que lo sabe todo lo que acontece. El narrador testigo u observador va a narrar aquellas partes que únicamente ha presenciado. En esta situación, aquí no va a conocer a los personajes, entonces no los puede juzgar, no va a describir sus sentimientos, sus emociones. Eh, en este caso, pues bien, únicamente lo que ha presenciado. Supongamos que bien estamos en un edificio, segundo o tercer nivel, y únicamente estamos observando lo que acontece en un parque. Entonces, pues bien, únicamente vamos a narrar lo que estamos observando, lo que estamos viendo, pero no vamos a criticar o no vamos a expresar acerca de los sentimientos, porque, pues bien, no tenemos esa cercanía con nuestros personajes. Eh, en primera persona o también denominado como narrador protagonista. Bien, en este caso el texto pues bien va a adoptar una parte como autobiográfica. ¿Por qué? Porque nosotros somos también protagonistas, o bien somos los protagonistas de esta historia. Es como pues prácticamente si habláramos de nosotros mismos. Y en forma epistolar se cuenta a través de cartas entre los personajes. Bien, esta forma o este tipo de narrador es un tanto especial, ya que bien se da de manera escrita. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos, te escribo esta carta para decirte que hemos pasado un invierno angustioso, al no tener noticias de y continuo. Bien, en esta parte de te escribo esta carta. En vez de tal vez dirigirse a través de un diálogo, eh, o por ejemplo, bien que no se tiene esta cercanía con el personaje, entre personajes, perdón, pues bien, te escribo esta carta. Posteriormente, nuestro destinatario que va a responder bien de, he recibido tu carta y te doy respuesta. Entonces, pues bien, de esa manera nos está diciendo, ok, sí existió la comunicación y esta situación de te doy respuesta, pues meramente también es escrita. Es muy, esta parte pues bien es un tanto ya en desuso. Autores modernos, escritores modernos, lo utilizan como una forma de crear cercanía con el lector, haciéndole pues en cierta parte partícipe de lo que va a ser esta historia. Y normalmente la vamos a encontrar en las primeras hojas. Bien, se van a dirigir a querido lector y prácticamente también van a estar con esta
forma en la cual se redactan las cartas. ¿La manera de qué? Pues a manera de que se integre o bien el lector se sienta partícipe de la obra. Al decir, ok, me consideraron, me están dirigiendo algo y prácticamente pues toda la parte impresa así van a salir. No necesariamente es de que, ok, a quien le toque esa versión, esa impresión, pues es únicamente, ¿no? Sino que bien, cualquier persona que tenga alcance a ese libro, a esa impresión, pues se va a sentir partícipe de la historia. Entonces tenemos al omnisciente, lo sabe todo y lo conoce todo, puede juzgar a los personajes. El testigo únicamente narra aquello que ha observado. En primera persona, bien, va a ser también protagonista. Y la forma epistolar a través de cartas. Te escribo esta carta, te escribo, me dirijo a usted. Entonces, son los tipos de narrador que tenemos. Aquí tenemos unas lecturas. Vamos a indicar a qué tipo de narrador se trata. Le van a dar lectura de manera individual, posteriormente le pasaré a los siguientes fragmentos de distintas lecturas y vamos a indicar a qué tipo de narrador pertenece. Tenemos los siguientes fragmentos.
¿Qué tipo de narrador encontramos en el fragmento de los asesinos? Narrador testigo. Correcto, narrador testigo. Un observador, bien. Estuve durmiendo. Hoy me he despertado pronto. Voy a salir ahora. Me siento especialmente motivado para divertirme. Tipo de narrador, primera persona, correcto. Primera persona o también lo pueden encontrar como protagonista. Bien. Le escribo a usted para recomendarle a mi sobrino que llegará a Londres el día. En forma epistolar. Le escribo esta acción de escribir. Si bien aquí no tenemos, le escribo esta carta, pero sí mediante nuestro verbo de escribir, pues esa es la que nos va a dar pauta o la clave para dirigir a una persona. Y tenemos la de bola de cebo. Tipo de narrador que encontramos. Correcto, omnisciente. Narrador omnisciente. Bien. En la épica también vamos a tener lo que son subgéneros. Bien, vamos a tener a la novela, características de esta. Es extensa, tiene una compleja narración. Tiene una compleja narración en el hecho de la extensión y porque bien va a tratar distintos tramas, distintos lugares, distintos personajes. Predomina la descripción y el diálogo al abundar los lugares, al abundar los personajes, diferentes tramas, espacios, tiempos y épocas. Bien, no puede ser únicamente una trama, desarrollar toda la historia. Posteriormente vamos a tener a lo que es la leyenda. Bien, elementos naturales y sobrenaturales se van a transmitir de generación en generación, prácticamente hasta el grado de que puedan ser tomadas como narraciones verídicas, aunque puedan tratarse de situaciones de ficción. Incluye elementos de narración y fantásticos, pueden ser combinados, realidad y fantásticos. Puede ser que sí, cierta parte sea verdadera, pero quizás darle la emoción, pues van a recurrir a situaciones ficticias o situaciones fantásticas. Puede ser tomada como narración verídica en el hecho bien de esta situación de que se transmite de generación en generación, que ella prácticamente pues bien lo hace propio de determinado lugar. Tenemos el cuento, eh, va a ser muy breve, va a ser ficticio, se evitan las tramas múltiples en el hecho de que es breve, también se trata de darle una solución o resolver prácticamente el trama muy, de manera muy rápida. Tiempo y espacio se van a dar desde el inicio. Ahí identificamos a los cuentos normalmente con había una vez en un bosque un castillo. Desde el inicio nos están dando el espacio. Una princesa, un rey, entonces
Bien, vamos a tener a nuestros personajes en donde se va a desarrollar nuestra historia desde un inicio. Esta situación, pues bien, de darnos el contexto donde se va a desarrollar, qué es lo que vamos a vivir. La fábula, características de este, es un género de carácter popular, prácticamente a manera de transmitir los valores. También son de breve extensión, puede relatarse en verso o puede relatarse en prosa, aunque mayormente lo vamos a encontrar redactado en prosa. Tiene como finalidad un carácter moralizador o un carácter didáctico. Esta parte pues viene de dejar una enseñanza a través de lo que es la moraleja, pero en esa enseñanza pues bien lo que tratan de transmitir van a ser los valores. En esta parte de lo que es la fábula, vamos a recurrir a los personajes, eh, o bien se van a emplear como personajes a los animales, pero a estos se les van a dar cualidades o acciones meramente humanas. Eh, Bien que el conejo fue inteligente, que el conejo se enojó, que el conejo este, razonó, algo propio de los humanos. Pero estos caracteres o estas actividades se las va a dar a los animales quienes van a ser nuestros personajes en la fábula. Tenemos aquí unos fragmentos de lecturas en los cuales hay que indicar a qué género, o a qué subgénero, perdón, de la épica pertenece. Puede tratarse de una novela, de una leyenda, de un cuento o bien una fábula. Doy unos minutos y posteriormente les pasaré a la siguiente diapositiva. El primero sería una novela. Ok, correcto, bien. El primero es una novela. Bien, El segundo, una leyenda. bien, una leyenda. Y posteriormente tenemos los otros fragmentos. El primero, un cuento. Ok, correcto, un cuento y la liebre y la tortuga. La fábula. Bien, una fábula. Bien, y por último tenemos el género de la dramática. Bien, este género también es conocido como un género teatral. Y bien, aquí que se va a retomar, pues van a ser obras que van a estar escritas en forma de diálogo.
que bien van a tener como intención pues que sean representadas en un escenario. Las obras dramáticas o las obras de teatro van a seguir su curso a partir de las interrelaciones que van a tener los personajes. Aquí sin que o bien sin que el autor eh, tenga esta parte de estar representando o de estar describiendo qué es lo que están haciendo, qué es lo que sienten, qué es lo que hacen. El público, pues bien, va a ir conociendo la historia a partir del diálogo que se va generando entre los personajes. De manera, eh, de manera escrita, sí tenemos en nuestras obras de teatro, perdón, tenemos esta situación que lo vamos a encontrar entre paréntesis, aquella cuestión de las acciones que deben de realizar o cómo es que deben de representar o expresarse los personajes. Con voz angustiada, se tiene que lanzar, se tiene que arrodillar, se quita el sombrero, eh, con voz, con voz enojado, de alguna situación vamos a encontrar entre paréntesis qué es lo que deben de ir realizando los personajes en el momento que tienen su participación. Pero no es que el narrador en ese momento diga, este, Juanita llora y entonces posteriormente Juanita va a llorar y a lo mejor va a decir algunas líneas, ¿no? Entonces aquí parte meramente importante, pues bien van a ser nuestros personajes que deben de expresar o de manifestar todas estas acciones para que pues bien el oyente o bien el público pues prácticamente comprenda este sentido. En la dramática también vamos a tener lo que van a ser subgéneros. ¿Qué subgéneros tenemos en la dramática? Tenemos lo que es la tragedia. Características de esta. Es una obra prácticamente con un final desgraciado, con un final malo, con un final triste. Suele contar lo que van a ser conflictos entre los personajes de alta alcurnia, personajes de alta sociedad, y que estos personajes van a ser prácticamente víctimas de pasiones. De ahí que pues prácticamente sea esta situación de un final desgraciado, una obra con un final triste. Eh, que prácticamente también van a derivar en la destrucción, van a derivar en la muerte. Entonces, pues bien, ¿qué sucede? Pues no observamos un final feliz. Eh, por tanto, va a utilizar un tono grave. En la comedia, todo lo contrario a la tragedia. Aquí sí vamos a tener un final feliz, va a utilizar un tono humorístico, va a generar enredo e intriga entre pues bien nuestros personajes. Esta situación ya no tanto la vamos a encontrar con personajes de alta sociedad, sino bien con personajes alejados de esta alta sociedad. Son un poquito más mediáticas o bien un poquito más colectivas, a manera de que bien el público se sienta identificado con este tipo de representación. Tiene como bien intención pues prácticamente generar o provocar risa en los espectadores. Posteriormente tenemos a la drama o a la tragicomedia. 50% tragedia, 50% comedia. Tragicomedia. Van a unir ambos términos, ambos subgéneros. Las pasiones no van a alcanzar la intensidad de una tragedia en que deriven en desgracia, en que deriven en la muerte. Y se van a ir intercalando elementos meramente cómicos. Bien llevar esta situación de la muerte, pero de manera cómica, que al final pues no va a ocurrir esta situación de que determinado personaje eh, se muera, sino que bien podemos tener esta situación cómica de que parece que se había muerto, pero al final va a despertarse o va a espantar a alguno de otros personajes. Entonces,
Bien, también va a incorporar esta parte cómica. El sarcasmo es un elemento principal de este tipo de subgénero. Entonces, en este caso, pues también los personajes van a luchar contra la adversidad a manera de presentarse ante una tragedia. Pueden mostrar dolor, pero al final no va a tener nada trágico o no va a derivar en una situación de destrucción o de desgracia. Entonces, prácticamente esos son. Tenemos a nuestros tres géneros: la lírica, la épica, o también denominada como la narrativa, y la dramática. Estos son los géneros, y a su vez estos géneros contienen subgéneros. Vamos a revisar lo que van a ser las figuras literarias o también denominadas como figuras retóricas. Bien, estas son formas no convencionales de utilizar las palabras a manera de que se les dote de expresividad o de belleza. En este sentido, pues recordando que la literatura cumple la función poética del lenguaje. Entonces, esa manera de darles expresividad, de darles belleza, algo bonito. Con el objeto de ¿qué? De sorprender, de emocionar, de persuadir a nuestros lectores o a nuestros oyentes. Esta también parte de lo que van a ser las figuras literarias. Normalmente, o bien van a ser típicas de los discursos literarios, de los distintos géneros que hemos venido analizando, que después viene esta situación de la narrativa, la dramática, la poesía, la lírica, el nombre correcto. Pero no únicamente son propias o hacemos uso de ellas en estas situaciones de la literatura, sino que también las vamos a emplear en nuestro lenguaje coloquial, en este lenguaje en el cual no existen reglas, no existen o bien no se respetan las normas lingüísticas para expresarnos. Vamos a identificar cómo hay algunas de las cuales pues bien las utilizamos en nuestro lenguaje coloquial y que son más frecuentes. Esta parte también de las figuras literarias pues se pueden caer en lo que van a ser errores, pero para la literatura es correcto su uso, ya que tienen como finalidad pues darle expresividad. Vamos a revisar las primeras tres figuras literarias. Tenemos a la metáfora, una relación sutil de analogía o semejanza entre dos ideas. Tenemos como ejemplo, era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Aquí, esta parte, vamos a omitir la parte de oscura. Era su cabellera hecha de noche y de dolor. Características de la noche, prácticamente oscura, no se puede observar, es negra. De dolor, podemos decir, ok, la cabellera ya estaba maltratada, dolor, prácticamente referenciamos o asemejamos esta situación, dolor, maltrato, no está cuidado, no está bien, no está en la forma en que debería de estar. Entonces, aquí, esta semejanza, ¿semejanza con qué? Semejanza con la noche, semejanza con el dolor. Aquí la parte en sí que se debe de omitir es esta situación de obscura. Tenemos posteriormente el símil o comparación. El nombre correcto es símil porque muchas veces se pueden llegar a confundir con la comparación, con la metáfora, o decir que ambas figuras pertenecen o son una comparación. Sí, porque veamos en esta parte de las descripciones. La metáfora es una semejanza. El símil, relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento explícito.
Sí, tenemos en ambos una semejanza. Cuando utilizamos esta situación de semejanza, podemos colocarle el sinónimo de comparación. Entonces, de ahí que es preferible hacer el nombre correcto de que se trata de un símil y que se trata de una metáfora. Aquí tenemos que bien, es entre dos elementos. Eres fría como el hielo. Eh, parte, parte clave, bueno, aquí tenemos fría, característica propia del hielo, fría. La clave, ¿dónde va a estar la clave? La metáfora, aquí les voy a colocar. La metáfora no va a contener nexos vinculantes y el símil sí contiene nexos vinculantes. ¿Cuáles van a ser estos nexos? Como semejante a, parece a, nexo. Eres fría como el hielo. Eres fría que te pareces al hielo. Aquí era su cabellera hecha de dolor, era hecha de noche y de dolor. Era su cabellera era su cabellera como la noche. Aquí, si tuviéramos esta situación, sí tenemos nuevamente a nuestro nexo. Aquí ya se estaría tratando bien de un símil. Aquí en esta oración, en la primera, no tenemos nuestro nexo vinculante, nuestro nexo, pues sí, prácticamente comparativo, que nos va a introducir los dos elementos, fría y hielo. Entonces, en este caso, la cabellera y la noche. Esa es la diferencia que tienen que identificar entre una metáfora y un sí, porque ambos revisamos que bien se trata de esta situación de semejanza. Y tenemos lo que va a ser el hipérbole. Se aumenta o se disminuye de manera exagerada una característica de una cosa. Tenemos como ejemplo, le pedí disculpas 1000 veces. De manera exagerada, vamos a encontrar las 1000 veces. Quizás nada más se le pidieron disculpas 3, 4 o 5 ocasiones, pero para nosotros ya esas 4 o 5 ocasiones en las que se le pidieron disculpas ya fueron muchos. Entonces, de manera exagerada, le pedí disculpas 1000 veces. Vamos a ir revisando con algunos ejemplos para identificar estas primeras 3 figuras literarias. Lo tienen bajo la lupa. ¿A qué figura literaria corresponde? Metáfora. Correcto, una metáfora. Tan liviano como una pluma. Símil, Correcto. Tus ojos brillan como dos luceros. también símil. Símil, Bien, correcto. Te dije 1000 veces que laves los platos después de comer. hipérbole, Correcto. Está que echa chispas. metáfora, Correcto, una metáfora. Bien, también comentan en el chat una metáfora. Las ventanas del alma dejan ver su tristeza.
Metáfora también. Correcto, una metáfora. Este perrito es el más lindo de todo el mundo. Hipérbole. Correcto. Te quiero hasta el infinito y más allá. Hipérbole. Bien. Es tan amable que parece un ángel caído del cielo. Símil. Correcto. El tiempo es oro. Metáfora. Correcto, una metáfora. Entonces, bien, aquí lo tienen bajo la lupa, no tenemos un nexo vinculante. Tan liviano como nexo vinculante, correcto, un símil. Tus ojos brillan como dos luceros, correcto. Las ventanas del alma dejan ver su tristeza, correcto, no tenemos ningún nexo. Entonces, correcto, una metáfora. Aquí teníamos con otro nexo. Parece, que parece. Una comparación, tenemos un nexo vinculante. Entonces, correcto, un sí. Bien, selecciona el inciso. ¿Cuál elige? Inciso A. Correcto, el inciso A. Me partió el alma, sin nexo, una metáfora. La presentación del libro fue todo un éxito. Estaba todo el mundo, de manera exagerada, todo el mundo. No es posible que se pudiera concentrar toda la población en un mismo lugar, pero pues sí haciendo referencia a que había bastante gente. Suda como testigo falso, tenemos un nexo, un nexo vinculante, un símil correcto. Fría como un témpano, nuevamente tenemos un nexo. Y tengo tanta hambre que me comería una vaca entera. No es que se va a comer pues bien a la vaca entera por el tamaño, pues sí, ok, hace referencia a que tiene bastante hambre. El animal por sí es grande. A que, por ejemplo, dijéramos, tengo tanta hambre que me comería, no sé, un pollo. Y dirían, bueno, todavía tienen la mejor un poquito de lógica que si alguien se pueda comer un pollo completo a comparación de una vaca. Bien. Número 2. El inciso C. Correcto. Bien, también comentan en el chat el inciso C. Mi tristeza no tiene fin, de manera exagerada, el fin. Una metáfora, estoy entre la espada y la pared, sin nexo vinculante. Sus manos suaves y bellas como el terciopelo, tenemos sin nuestro nexo como, se trata de un símil. Ya me contaste 100 veces esa historia, las 100 veces. No se las ha contado las 100 veces, pero sí ya bastantes. Un hipérbole. Y su vestido era rojo cual fuego ardiente. Aquí encontramos, por ejemplo, otro tipo o bien otro nexo. ¿Cuál? Su vestido era rojo como fuego ardiente. Aquí tenemos otro. Utiliza cuál. ¿Cuál fuego ardiente? Bien. Vamos con las siguientes tres figuras. Tenemos a lo que va a ser la metonimia. Nombrar un término con el nombre de otro término asociado. Aquí tienen que tener una relación de presencia o bien una relación de cercanía. Tenemos como ejemplo, primero dijo que no tenía hambre, pero luego se comió dos platos. No es que se vaya a comer como tal el objeto de los dos platos, pero sí se comió dos. Tenía mucha hambre, tenía hambre y se comió los dos
plato. Se va a comer el contenido, pero al repetir 2 veces. Cuando pues, pudo haber quedado satisfecho si no tenía hambre, pues una única ocasión, única vez hubiera comido. Posteriormente tenemos al sinécdoque. Sustitución de un referente por otro. Se da bajo una relación de inclusión. Aquí vamos a tener cómo es que se pueden dar estas inclusiones. Se pueden dar del todo por la parte o de la parte por el todo, del género por la especie o bien a la inversa. Tenemos como ejemplo, venderemos 30 cabezas de ganado en la próxima feria. Aquí la parte clave van a ser estas 30 cabezas. No es que en realidad únicamente se vayan a vender las propias cabezas. En esta parte de la ganadería lo usan a referir o bien para referirse a los 30 animales completos. Los identifican como 30 cabezas. Entonces viene en esta situación, estaríamos la parte por el todo, la parte que son pues las cabezas por el todo, el animal completo. Posteriormente tenemos a la anáfora. Repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de una frase. Esta va a ser la clave de la anáfora. La repetición la vamos a encontrar al principio de una frase. Puede ser que va a estar al inicio bien de cada verso, de cada renglón, así como les voy señalando. O bien puede tratarse después de un punto y coma, de una coma, vamos a, utilizarlo posteriormente a algún signo de puntuación. Entonces, tenemos aquí como ejemplo. Aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. Aquí tenemos después una coma. Aquí. Y bien, únicamente hace a los sonidos o a las palabras, pero que estén al principio. Vamos a ir revisando con unos ejemplos. Selecciona el inciso. ¿Cuál les suena que es? El inciso A. Correcto, bien, el inciso A. Déjame tu teléfono y cualquier cosa te llamo. No hacer referencia como tal a dejarle el objeto, porque posteriormente cuando lo intente llamar, pues si él tiene el teléfono, pues cómo se va a comunicar, sino bien hace referencia al número. Déjame tu número de teléfono. Entonces, una metonimia. Aquí tenemos esta parte de que se está sustituyendo. Hay quien precisa una canción de amor, hay quien precisa un canto de amistad. Hay quien precisa. En algunos sí únicamente vamos a encontrar que bien hace referencia a la primera palabra o bien podemos encontrar 3, 4 términos. Hay quien precisa. Hay quien precisa. Correcto, una anáfora. La ciudad se volcó a las calles a reclamar. Aquí haciendo referencia al todo, que toda la ciudad salió a las calles.
salieron bastantes personas, pero seguramente no vamos a encontrar a enfermos, a adultos mayores, a niños, quienes vayan a salir. Pero sí haciendo referencia a que hubo bastante gente. Aún siguen las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos. Bien, aquí haciendo referencia ahora al todo por la parte. Todo porque todo incluimos a todo México, a todos los habitantes de México, a todos los habitantes de Estados Unidos. Pero únicamente vamos a tener a personas facultadas para realizar las negociaciones. No es que todos los mexicanos vamos a participar como tal en esa negociación. Y tenemos número 5, o noche que guiaste, o noche, amable más que alborada, o noche. Bien, entonces se trata de una anáfora. Número 2. Correcto, es el inciso C. Una anáfora, ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Quiero mi dinero justo ahora, justo aquí, todo correcto. Aquí, justo, justo. Una anáfora. Una metonimia. Para nuestro aniversario compraré un Tiffany. Haciendo referencia, bueno, en este caso, a que se conoce qué es lo que produce determinada compañía, determinada empresa. Entonces, bien, está haciendo al todo. No sabemos qué en sí es lo que va a comprar, pero algo de esta tienda. El salón quedó muy bien decorado con esa flor. Aquí tenemos al todo por las flores que se hayan utilizado con esa flor, pero pues podemos hacer referencia a que pudo haber tenido margaritas, rosas, cualquier flor que haya, pero en general quedó bien decorado con las flores que se utilizaron. El nadador tiene mucha resistencia. Aquí tenemos la parte por el todo. Todos los nadadores tienen que tener esta característica de resistencia. Como tal, el nadador, cualquier nadador, debe de ser resistente. Número 3. El inciso B. Correcto, bien, inciso B. ¿No tienes ganas de tomar una copa? No se van a tomar el objeto, sino el líquido. Debemos visitar el Museo Contemporáneo porque hay un Frida Kahlo, una pintura de Frida Kahlo. Apenas escuché la explosión, vi a la policía. Pero haciendo referencia a que llegaron varios sujetos, no únicamente uno. Cada día, cada noche, en todos los sentidos estoy mejorando, cada vez más, cada. Bien, una anáfora. Y mi vida es mi propósito, aquí tenemos mi vida es, correcto.
una anáfora.